bajo las arenas silenciosas del altiplano mexicano, donde el viento aún susurra entre piedras que alguna vez fueron templos, se extiende un enigma que ha fascinado a generaciones enteras. Allí, en el corazón de Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convirtieron en dioses, descansa una estructura monumental que guarda en su interior más de lo que la historia ha querido admitir. El llamado Templo del Sol, una de las pirámides más imponentes del mundo antiguo, parece vigilar desde su altura el paso de los siglos, ocultando bajo su base secretos que podrían alterar para siempre la manera en que comprendemos a las civilizaciones precolombinas. Desde principios del siglo XX, arqueólogos y exploradores han intentado desentrañar los misterios de Teotihuacán, pero cada hallazgo, en lugar de ofrecer respuestas, ha dejado tras de sí una nueva constelación de preguntas. ¿Quiénes construyeron realmente esta ciudad perfecta, alineada con los astros, que sabían sobre la Tierra, el cosmos y la materia, que hoy apenas comenzamos a entender? Y sobre todo, ¿qué se oculta bajo las piedras del Templo del Sol? En ese subsuelo donde los mitos hablan de una cámara prohibida. Durante décadas, la idea de un santuario oculto bajo la pirámide más grande de Teotihuacán fue considerada simple leyenda. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que bajo la superficie, la Tierra guarda más de lo que aparenta. Investigaciones con radar de penetración terrestre y estudios de resistividad eléctrica han revelado anomalías, vacíos subterráneos que no siguen los patrones naturales del terreno. Entre ellas, una cavidad circular situada justo debajo del eje principal del templo. Una estructura tan precisa y alineada que muchos arqueólogos la han descrito como una arquitectura invisible. Los primeros indicios concretos surgieron en la década de 1970, cuando un grupo de exploradores detectó un túnel natural bajo la pirámide. En su momento, se pensó que era una cueva ritual. Las excavaciones posteriores confirmaron que, efectivamente, los antiguos constructores la habían modificado con un propósito ceremonial, pero los trabajos fueron detenidos sin lograr acceder completamente a las cámaras internas. Décadas después, nuevas tecnologías permitirían retomar aquella búsqueda con una claridad sin precedentes. A inicios del siglo XXI, los equipos del Instituto Nacional de Antropología e Historia reanudaron las prospecciones subterráneas en toda la zona de Teotihuacán. Lo que encontraron en el Templo de la Serpiente Emplumada, otra de las pirámides del complejo, cambió por completo la perspectiva científica. Un túnel sellado por casi 2 milenios reveló objetos que desafiaban toda expectativa: esferas doradas hechas de barro y jarosita, canales rituales con mercurio líquido y paredes cubiertas de polvo metálico. Aquello, interpretado como una representación simbólica del inframundo, despertó una pregunta inquietante. Sí, semejante complejidad existía bajo ese templo. ¿Qué podría haber bajo el Coloso del Sol? Los estudios de campo intensificaron las mediciones magnéticas y sísmicas en torno a la Gran Pirámide. Las lecturas indicaron irregularidades en el subsuelo que sugerían la presencia de estructuras desconocidas. Los geofísicos hablaron de corredores artificiales, orientados con la misma precisión astronómica que la ciudad entera. A medida que se elaboraban los modelos tridimensionales, una imagen comenzó a emerger en un conjunto de cámaras alineadas con el eje solar de Teotihuacán, conectadas por túneles estrechos, como un laberinto concebido para proteger algo más que reliquias. Los registros más recientes describen una bóveda central, sellada desde tiempos remotos, una cámara que, según las mediciones, podría estar revestida con materiales de alta reflectividad. Nadie ha logrado abrirla aún, pero los científicos saben que algo se encuentra ahí, enterrado bajo 15 metros de piedra y silencio. Para comprender la magnitud de lo que podría esconderse en esas profundidades, es necesario recordar quiénes fueron los teotihuacanos. Esta civilización, cuyo nombre original sigue siendo un misterio, alcanzó su esplendor entre los siglos y VII después de Cristo. Construyeron una metrópoli
de proporciones colosales, con avenidas perfectamente alineadas, templos dedicados a los astros y sistemas hidráulicos que aún hoy asombran a los ingenieros. Su dominio de la geometría, la astronomía y la simbología espiritual no tiene paralelo en Mesoamérica. Pero lo más enigmático de todo es que, tras su desaparición, casi nada quedó escrito, ni un solo texto que revele sus nombres, sus reyes o sus dioses. Solo piedra, orientación y silencio. Los arqueólogos han encontrado en Teotihuacán rastros de metales, pigmentos y minerales de gran pureza. El cinabrio, por ejemplo, una fuente natural de mercurio, aparece en cámaras funerarias y altares. Su uso ritual se relaciona con la idea de transformación en el paso entre la vida y la muerte, entre el mundo humano y el divino. En muchas culturas antiguas, el mercurio representaba la esencia de lo mutable. El reflejo líquido del sol podría haber sido este metal, el elemento clave de algún ritual perdido bajo la pirámide. Algunos investigadores creen que sí, y en los análisis de suelo alrededor de la base sur han detectado trazas de mercurio en proporciones inusuales. Y aunque no hay evidencia concluyente de una cámara metálica, las hipótesis sobre su función espiritual siguen creciendo. La leyenda local habla de una sala de resplandor, un espacio donde los sacerdotes teotihuacanos guardaban objetos sagrados que brillaban en la oscuridad. Según los cronistas, ese brillo era símbolo del poder solar contenido en la tierra. Cuando los arqueólogos descubrieron el túnel sellado bajo la serpiente emplumada, las esferas doradas cubiertas de pirita parecieron dar forma física a esa antigua historia. Eran esferas que, bajo la luz de las antorchas, resplandecían como estrellas. Un cielo invertido bajo la tierra. ¿Era acaso esa misma idea, la representación del cosmos en el subsuelo, la que inspiró la construcción del Templo del Sol y su hipotética cámara prohibida? Algunos investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM propusieron que las cámaras subterráneas de Teotihuacán podrían haber funcionado como observatorios internos, no para mirar hacia el cielo, sino para reproducirlo. Las alineaciones con los equinoccios y las constelaciones visibles desde la meseta mexicana son tan precisas que las estructuras parecen haber sido diseñadas como una proyección astronómica tridimensional. La pirámide misma, con su eje perfectamente orientado hacia el poniente solar, habría sido un reloj cósmico, un instrumento sagrado de medición del tiempo y de la energía del sol ampero. ¿Por qué sellar una cámara bajo ese monumento? Las culturas antiguas no solían ocultar sus templos. Al contrario, los ofrecían al cielo. Sin embargo, en Teotihuacán, los espacios subterráneos tenían un papel esencial. Eran portales al inframundo. En ellos se realizaban ofrendas destinadas a alimentar el ciclo eterno del cosmos. Si una cámara fue sellada bajo la pirámide, no habría sido por miedo, sino por reverencia. Tal vez contenía elementos que, para ellos, no debían ser vistos por ojos humanos hasta el fin de una era. Las investigaciones de campo más recientes han revelado algo más. Un sistema de canales tallados en la roca viva, conectados con antiguas fuentes de agua. A pesar de encontrarse por debajo del nivel freático, la cámara central, según los modelos geológicos, permanecería seca gracias a un sofisticado sistema de drenaje. Esa ingeniería hidráulica, junto con la orientación astronómica, refuerza la idea de que Teotihuacán no fue solo una ciudad, sino un mecanismo ritual, una máquina simbólica construida para mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. El eco de ese conocimiento perdido resuena en los descubrimientos de los últimos años. En la pirámide de la Luna, los radares han detectado otro túnel sellado, y en su interior podrían existir cámaras aún inexploradas. Las imágenes por tomografía muestran espacios perfectamente circulares, situados en niveles que reflejan la misma geometría que la pirámide del Sol. Algunos arqueólogos han sugerido que ambas estructuras podrían estar conectadas simbólicamente, formando un circuito solar y lunar destinado a representar la dualidad del cosmos. Si eso fuera cierto,
El subsuelo de Teotihuacán no sería un simple espacio vacío, sino una red ceremonial donde la energía, entendida por ellos como fuerza vital, circulaba entre los polos sagrado del Sol y la Luna. Mientras los científicos continúan analizando los datos, los relatos antiguos vuelven a cobrar vida. Las crónicas mexicas hablaban de Teotihuacán como el lugar donde los dioses se sacrificaron para dar origen al sol actual. Allí, en la oscuridad del mundo anterior, encendieron la luz que ilumina los días de la humanidad. Tal vez por eso, los túneles y cámaras bajo el Templo del Sol no sean simples estructuras arquitectónicas, sino escenarios de un acto cósmico. Un espacio donde, según su cosmovisión, se recreó el nacimiento del astro y con él, del tiempo mismo. El misterio aumenta con cada descubrimiento. En las capas más profundas del sitio se han encontrado pigmentos de colores intensos, rojos, amarillos, azules, elaborados con minerales poco comunes. Algunos de ellos, como la hematita y el cinabrio, proceden de regiones lejanas, lo que demuestra que los teotihuacanos mantenían rutas de intercambio de cientos de kilómetros. Este flujo de materiales y conocimientos sugiere una red cultural mucho más amplia de lo que se pensaba. No es extraño entonces que los mitos posteriores atribuyeran a Teotihuacán un origen casi divino, un punto de encuentro entre civilizaciones y mundos. Hoy, bajo la mirada constante de la Gran Pirámide, los arqueólogos continúan descendiendo poco a poco, capa tras capa, hacia ese corazón oculto. Las perforaciones de sondeo se realizan con extremo cuidado para no alterar el equilibrio estructural. Cada muestra extraída del subsuelo es analizada en laboratorios con tecnología avanzada. Hasta ahora, los resultados confirman la presencia de materiales orgánicos y minerales asociados a ofrendas rituales. No hay evidencia de aleaciones desconocidas ni de mecanismos imposibles, pero lo que sí hay es un silencio casi sagrado, un silencio que parece guardar algo que aún no está listo para revelarse. El interés por la cámara prohibida no se limita al ámbito académico. Para muchos, Teotihuacán representa un espejo del alma humana, una civilización que alcanzó un nivel de armonía tan alto que en lugar de dejar crónicas escritas, dejó símbolos que solo el tiempo podría descifrar. Cada piedra, cada túnel, cada centímetro de tierra parece contener un fragmento de conocimiento ancestral que desafía nuestras categorías modernas de ciencia y religión. Quizás por eso, los que trabajan allí hablan de sensaciones difíciles de explicar, de una energía latente que se percibe en el aire, especialmente al caer la noche, cuando el frío del desierto envuelve la piedra y el eco de los pasos parece venir de otro tiempo. Algunos arqueólogos, aunque renuentes a expresarlo en público, admiten que han sentido vibraciones extrañas en ciertos puntos del túnel. No hay pruebas físicas de anomalías electromagnéticas, pero los instrumentos de medición registran pequeñas variaciones en el campo magnético terrestre. Podría ser simple efecto geológico, o quizá la respuesta natural de la Tierra ante su propia historia. Sea como sea, esos datos mantienen viva la fascinación. Cada número, cada registro, podría ser la llave de un conocimiento que la humanidad perdió hace siglos. Si algo distingue a Teotihuacán, es la forma en que combina lo técnico con lo espiritual. No hay muro ni pasillo que no responda a una intención matemática, pero tampoco hay un solo espacio que no evoque lo sagrado. Los antiguos constructores lograron una síntesis entre ciencia y rito que hoy apenas podemos comprender. Y esa síntesis parece concentrarse como un corazón de piedra, justo bajo el Templo del Sol, allí donde el radar indica una cavidad aún no explorada. Podría descansar la respuesta a uno de los mayores enigmas del pasado americano. ¿Qué habría dentro de esa cámara? Los arqueólogos más prudentes hablan de depósitos rituales, ofrendas, tal vez restos humanos de alto rango. Otros, más especulativos, imaginan un santuario astronómico, una representación del cielo en metal,
y piedra. Y hay quienes van más lejos, sugiriendo que bajo la pirámide se conserva el conocimiento técnico de los teotihuacanos, codificado en símbolos que aún no hemos aprendido a leer. Ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada, pero la sola posibilidad mantiene viva la llama del misterio. Lo cierto es que Teotihuacán sigue siendo un enigma mayor que la suma de sus descubrimientos. Cada fragmento recuperado del suelo parece conectar con una red invisible de significados que atraviesan los siglos, los metales, los pigmentos, las formas geométricas, los alineamientos solares. En todo, parece obedecer a un propósito unificado, como si la ciudad entera fuera una ofrenda monumental dirigida al sol. Y si el sol es el símbolo de la vida, entonces el subsuelo, su sombra, sería el reino de la renovación, el útero oscuro, donde el fuego se apaga solo para volver a encenderse. En esa dualidad descansa la esencia del misterio. La cámara prohibida, más que un espacio físico, representa el punto donde la materia y el espíritu se encuentran, donde el conocimiento humano roza lo divino. Quizás por eso ha permanecido sellada durante tanto tiempo, no porque esconda un secreto peligroso, sino porque guarda un mensaje que solo puede entenderse cuando la humanidad esté preparada para escuchar. Hoy los drones, los radares y los sensores más avanzados siguen penetrando la Tierra centímetro a centímetro. Pero hay cosas que ninguna máquina puede medir: la sensación de que bajo el polvo de los siglos, Teotihuacán aún respira, que su historia, lejos de ser un relato cerrado, continúa escribiéndose en silencio, esperando el momento de ser contada con verdad y con asombro. Mientras tanto, la gran pirámide se alza sobre el valle como una montaña dormida. El sol la toca cada mañana, iluminando su cima, mientras su base permanece en sombras. Y quizás sea esa imagen, la luz y la oscuridad, coexistiendo en la misma piedra, la que contenga el verdadero significado del misterio. Porque tal vez la cámara prohibida no sea solo un hallazgo arqueológico, sino un espejo del alma humana, el recordatorio de que bajo cada civilización, bajo cada certeza, siempre hay un lugar oculto, donde los dioses antiguos aún guardan silencio.